El miedo, ¿eh? Un tema que disparó desde un consultante, desde un oyente. Así que bueno, vamos a hablar del miedo que nos aqueja, que nos paraliza, que no nos deja hacer. Y qué mejor que hablarlo con ella. Bienvenida, Mariana, buen día. Buen día, ¿cómo están todos, todas? En esta mañana de vientito, pero bueno, bien, lindo. Viento de loco, Mariana. Vientito. ¿Te Yo siempre con trajo? diminutivo, siempre con Claro, ¿te diminutivo. trajo o fue en contra? Pues no sé de dónde va el Me viento. vine en auto, Ah, bueno, hoy me vine en auto. hoy estás tranquila entonces. Muy bien, ya tenemos todo listo, el vivo de Mariana también, para toda la gente que se quiere enganchar. Así que bueno, me parece que el sonido sale bien. Le vamos a preguntar siempre Dale, a la misma oyente, que es buen la que día, nos escucha por la aplicación. buen día, Perfecto. buen día. Yo estoy saludando a las personas que se están sumando acá en el vivo. Buen día, buen día. Bienvenidos, bienvenidas. Ah, sí, se escucha bien. ¿Se escucha Ahí se bien? escucha Bueno, bien. perfecto, perfecto, Bien, bien. Perfecto, ahora perfecto. sí. Vamos a seguir entonces. Buen Se escucha día, perfecto. Bárbaro. Bueno, muy bien. Ya tenemos perfecto. gente que nos saluda, nos saludó temprano, y gente que está esperando que le cuentes. En realidad no que le cuentes, sino que le des como mágicamente la solución. Porque hay gente que vive con miedo y no debe ser nada lindo. No, por supuesto, sí. El miedo es, o sea, es una emoción primaria, ¿sí? Y se desata porque, bueno, nosotros tenemos dos estados, el estado de alarma y el estado de confianza. El estado de alarma nos sirve eh, para sobrevivir, es una defensa, viene de la parte instintiva nuestra de supervivencia, de la parte de supervivencia, que es la que nos une al reino animal. Digamos, esa parte es la misma, es la misma que la de los animales, la que tenemos. Y están para resguardarnos la vida, para sobrevivir. O sea que cuando se activa ese sistema de alerta, nosotros es porque tomamos un estado, tenemos una percepción de peligro. Entonces, o atacamos o huimos. Y ahí se desencadena o el enojo o el miedo, ¿sí? El enojo te va a ayudar a ¿qué? A atacar, a defenderte en una situación de peligro. Y el miedo a huir, a esconderte, a evadir, a camuflarte, ¿sí? Bien, son emociones que nos sirven para protegernos la vida en situaciones de un peligro real, ¿sí? ¿Y qué pasa con el peligro irreal? Y que Bueno, uno se crea en la mente. Bueno, entonces, por un lado, ahí estamos hablando de los estados, ¿sí? Uno tiene mentalmente el estado de alarma, ¿sí? Que dispara esas dos emociones, el enojo o el miedo, que te ayudan en el momento de, de supervivencia, o sea, cuando la mente toma que está en peligro, ¿sí? Por ejemplo, cuando te quiere atacar un perro, cuando te quiere atacar a alguien, vos o te defendés o huís. Bueno, ahí están esas dos emociones, el miedo y el enojo y el miedo. Y a su vez está el estado de confianza. Este estado de confianza que también se cultiva y está presente, pero que en la mayoría de nosotros no lo tenemos, no está registrado. Es un nuevo hábito, digamos, un estado que hay que trabajar en ese estado de confianza. Claro, hay que alimentarlo. Para que no vivamos en alerta. Bueno, ¿qué pasa? Ese miedo, vamos a hablar sobre el miedo. El miedo, hay dos tipos de miedo. Está el miedo real y el miedo imaginario. O sea, el miedo real es cuando realmente vos estás en peligro. O sea, ese peligro puede ser porque alguien te está robando, porque alguien te está atacando, porque estás por tener un accidente, porque
te quedaste sin trabajo, Claro, se porque hay murió ocasiones alguien de tu que familia. amerita Claro, tener miedo. entonces, hay situaciones que hacen que salte ese estado de alarma, ese miedo, ¿sí? Pero la mayoría de las veces ese miedo está en nuestra mente y nosotros mismos los cultivamos con nuestros pensamientos, que es el miedo imaginario. Ese miedo imaginario viene, lo producimos nosotros. El miedo existe en la mente, no existe en el afuera. Entonces, uno, ¿qué tiene que empezar? A ponerle coherencia a eso que yo estoy pensando, que me estoy imaginando, porque esos pensamientos hacen que yo esté permanentemente con miedo, con temor. Temor a salir a la calle, temor a hablar, temor a dar un paso que tengo que dar, temor a comprometerse, temor a no tener salud, a enfermarte, a viajar. Bueno, y ahí está cuando somos presos, somos presas de este miedo que no nos dejan disfrutar el día a día. Entonces, el miedo también viene desde el lado de las consultas y de la terapia. Yo lo tomo como una somatización inconsciente, o sea, viene a reflejar, está reflejando algo de esas heridas de la infancia, muchas veces, ¿sí? Por ejemplo, miedo a la traición, miedo a la humillación, miedo a repetir patrones, miedo al abandono, miedo a la violencia, miedo al abuso. Entonces, ¿qué pasa? Ese miedo viene, te está llamando la atención para que vos te ocupes de aquello. Exacto, está guardadita. Que está guardadito. Sí. Acá te lo transmito como para que la gente lo entienda y bueno, vos puedas desglosarlo. Me dice alguien, debido a la situación del país, yo no sé si es miedo real o imaginario. O sea, el miedo está porque estamos mal. Pero yo creo que el miedo de la gente se basa más en lo que puede llegar a pasar. Exacto. Y ahí se abre un abanico y un mundo tremendo. Exacto. Que quizás, o sea, algo va a pasar, pero no sea tan catastrófico como cada uno lo mete en su cabeza. Exactamente. Bueno, eso es algo que, por ejemplo, ante este hecho, vamos a poner este hecho político, ¿no? ¿Qué pasa? Vos, si mirás la tele, bueno, te volvés loca. Y en eso uno tiene que ponerse a pensar porque vos no solucionás nada. Nosotros de acá no podemos solucionar el país. Y la responsabilidad nuestra es ir y votar. Ahora, gane quien gane, el partido que sea, bueno, ahí ya tenés que decir, bueno, que sea lo que Dios quiera. Pero ¿qué pasa? Ahí ya se mete miedo a perder, porque el miedo, detrás del miedo, hay ese miedo a perder algo, a perder mi situación económica, a perder mi trabajo, a perder mi sueldo, a perder mi empleo, a perder. Entonces ahí se dispara ante este hecho, digamos que es verdadero, el tema del país, ahí también se mete todo lo que uno se imagina. Porque es muchísimo, Mari. Y se imagina, entonces, sí, a tal punto que, o sea, yo salgo a ser mandado, ay, que este país, ¿qué va a ser de nosotros? Como que nos sentimos desamparados, y bueno, ¿qué sé yo que va a ser? ¿Qué sé yo que va a pasar? Sí. Pero yo no voy a perder mi estado de alarma, porque bueno, de última empezaré de nuevo, qué sé yo, tenemos una mente, tenemos manos, dos brazos. tenemos pies. Pero bueno, es ese miedo a perder lo que tengo, a perder. Ese miedo es todo un miedo imaginario también que uno se hace en la cabeza. Claro, porque aparece ese miedito, pero a la media hora es un miedo generalizado. Claro. Porque uno tiene la cabeza en eso, la televisión habla de eso, claro. Todos hablan de eso, la radio hablan de eso. Es como que así no se puede seguir, no para nada. No ayuda porque te alerta. Un día entero con la tele prendida y yo te puedo asegurar que no dormís. Y aparte que uno no soluciona. Entonces ahí es cuando uno tiene que empezar a cultivar el estado de confianza. El estado de confianza está bien. Yo voté, no voté, no importa quién votamos. O sea,
esto es una democracia y ganó quien eligió a la gente, elegido por la gente. Entonces hasta ahí llega nuestro control. Exacto. Eso no lo podemos controlar. El tema es que uno es a ese miedo de perder, digamos, ¿por qué se desata el miedo? Porque uno quiere controlar, quiere tratar de controlar para no perder nada, y yo creo que tampoco va a ser una catástrofe, o sea, no vamos a perder, bueno, sí, se devaluará un poco. Mucha gente grande me contaba, y dice, esta es la cuarta vez que pasa esto, no nos morimos, depende de cómo cada uno lo vea. Todo lo que pasa hoy ya pasó en el 83, ya pasó, y van para atrás. Y siempre comimos, que bien, por ahí es el miedo que tiene la gente. ¿Pero qué llevo de comer a la mesa? ¿De hambre? No te vas. Bueno, ese es un miedo, ¿ves? Es un miedo tremendo. Es un miedo a no tener, a no poder sobrevivir. Es un miedo instintivo. Exacto. Es un miedo que te desata ese estado de alerta por no tener la seguridad de. Exacto. Pero bueno, acá ¿qué debemos hacer? Gane quien gane, confiar. Las crisis sirven para evolucionar. Sí, yo siempre digo que las crisis sirven para evolucionar. Argentina está, yo creo que en una evolución. Los políticos yo creo que también tienen que tomar esto como una lectura y bueno, y rescatar siempre lo bueno, no posicionarse en ese miedo, sino que bueno, que sea, yo siempre digo, ¿no? Que todo sea para el mayor bien de todos. Entonces yo me posiciono en ese estado y listo. Yo sigo trabajando, sigo confiando. Y no le dejo en manos mi estado de ánimo a los políticos y ni a este momento de la Argentina. Y a nadie. Eso es lo que debemos aprender. Eso depende de nosotros. También hay oyentes de que, bueno, esto no es que no le importa, sino que entienden que no pasa por nosotros y la decisión tampoco. Exacto. Y lo que pase no va a ser ni culpa ni gracias a nosotros. Bien, qué bronca, recién logro prender la radio en el trabajo. No te preocupes, que hace 10 minutitos que arrancamos. El miedo, en realidad no son consultantes los míos, sino son amigas, oyentes. Y durante toda la semana mucha gente estuvo esperando esta charla, esto del tema miedo, porque todos le tenemos miedo a algo. Pero haciendo un porcentaje, un balance de mis amigas y allegados, es el miedo a la muerte. El miedo... Y yo le decía, ¿al sufrimiento o a la muerte? A las dos cosas. Tengo miedo de morirme, era así. El miedo a la muerte propia y el miedo a la muerte de un cercano. Pero yo te pregunto, para que le responda a toda esta gente que estuvo hablando conmigo, ¿cómo hacemos para manejar o para no sentir miedo de morirnos? Que yo también en mi momento lo tuve, y bueno, y gracias a Dios lo entendí, gracias a vos, pero yo no sé transmitirlo como lo transmitís vos. Necesitamos que vos le expliques a la gente de qué se trata el miedo a morir. Todos más, algunos menos, pero todos tenemos miedo de eso. Sí, por supuesto. La muerte, lo que pasa es que nosotros tenemos una concepción de la muerte, de que es algo feo, de que es un tabú, de que no está permitido, de que se termina todo después de la muerte. Y bueno, desde este otro lado es mi percepción, obviamente, que es lo que yo interpreto, lo que yo percibo, que la muerte es un proceso real y es parte de la vida. Así como nacemos, morimos. O sea, estamos de paso transitando esta vida acá en el planeta Tierra, en este cuerpo físico, y bueno, y tiene un tiempo determinado. Ese tiempo determinado a veces es temprano, a veces es largo, pero eso no va a depender de nosotros tampoco, porque yo creo que no somos solamente este cuerpo físico y esta mente, sino que somos un alma y un gran espíritu unido, llamarle universo, llamarle fuente creadora, llamarle Dios, llamarle como sea. Entonces, desde ahí
esta mirada a la muerte como un proceso natural hace que vos la aceptes. El tema es que no la aceptamos porque nuestra mente lógica piensa que pierde algo. O sea, el miedo es miedo a perder. Entonces, cuando uno habla de la muerte, me pierdo, no existo más. O sea, la mente se pone en ese estado de alerta porque cree que no va a existir, que desaparece. Entonces, y está ligada a eso también, al temor de sufrir, al temor al sufrimiento. Entonces, cuando uno es muy difícil aceptar la muerte cuando lo ve así, cuando no se acepta, claro. Cuando lo ve algo feo, cuando lo ve algo imposible, revés, claro. Entonces, cuando es un tabú, o sea que no se puede hablar de la muerte porque es un tabú. Entonces, cuando uno empieza a entender que la muerte es parte de la vida, es un proceso y que de ahí, volvemos a ser esa parte invisible que éramos antes de venir acá a ocupar este cuerpo. O sea, yo entiendo que nosotros somos este cuerpo, esta mente lógica, pero también una conciencia pura, una conciencia que venimos cuando nos conciben a nosotros, somos conciencia pura antes de venir a ocupar ese óvulo fecundado. Y desde allá arriba uno elige la vida sin tener el recuerdo. Elegimos a nuestros padres, elegimos la vida que vamos a tener, pero asimismo, si es dolorosa, la elegimos igual. ¿Por qué? Porque nuestra alma no tiene solamente una vida, tiene varias vidas. Y esas vidas, siempre, la experiencia que viene a tener acá en la Tierra es para seguir evolucionando. Y este término de evolucionar significa poder trascender todas esas limitaciones de la mente lógica, esos aprendizajes, de vivencias del pasado, de experiencias. ¿Se entiende? Sí, perfecto, se entiende. Bueno, perfecto, bien explicado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros morimos, volvemos a ser una conciencia, volvemos a ser esa conciencia pura. Y hay muchas maneras nosotros tenemos, lo que pasa es que nosotros somos seres muy mentales y no nos damos la opción de pensar en esto otro. En nosotros existe una glándula pineal, 3 glándulas importantes en el cuerpo que nos conectan con lo sutil. La glándula pineal, ¿escucharon del tercer ojo? Bueno, la glándula pineal está en el centro de nuestro cerebro y es una glándula muy poderosa que nosotros la tenemos cerradita, o sea, está a ver que no me sale la palabra, está endurecida, pero esa glándula nosotros cuando nacemos está abierta hasta los 3 años de edad, porque hasta los 3 años de edad somos conciencia pura. ¿Vieron a un nene de 3 años? Es conciencia pura, sí. Es pureza. Dicen es un angelito. Es un angelito. Exacto. Bueno, eso porque tiene la inocencia, tiene la gratitud innata, tiene esa chispa divina. Es verdad. Bien, y nosotros después esa glándula, si no la ejercitamos, se nos empieza a achicharrar, a secar. Y ¿sí? Si se seca, después no hay posibilidades. Sí. Siempre hay posibilidades. Hay personas que las tienen siempre abiertas porque ya es un don. Claro. Y otras que no. ¿Qué pasa? A lo mejor muchos de ustedes han escuchado, y no, porque vos sabés que mi nenito de 2 años tiene un amigo imaginario. O veo que charla con alguien y no hay nadie ahí. O, bueno,
Esto es porque ellos ven esa parte sutil que nosotros no estamos acostumbrados a hablar de eso. Entonces, en esta mente lógica, al vivir de esta mente lógica que nos afianzamos en el miedo, en el dolor, en el sufrimiento, en lo material, se nos hace difícil para afianzarnos en un estado de confianza, de gratitud, de felicidad, de amor. El amor es la frecuencia opuesta del miedo. Fíjense que nosotros creemos en el miedo, pero si yo pregunto, ¿creen en el amor? ¿Creen en la fe? Y la mayoría te dice, no, que esto para mí son todas pavadas de lo que yo estoy hablando ahora. No, que esto son todas pavadas, que qué sé yo, que podés estar pensando y está bien. ¿Me entendés? Está bien. Pero bueno, ahí está el poder seguir siendo esa conciencia pura. Esa es la evolución que nosotros tenemos que hacer como humanos. O sea, seguir conectados a esta conciencia pura que somos. A esta conciencia pura, poder trascender de esta mente lógica para que nosotros a través de esa conciencia pura podamos decidir, podamos controlar, podamos tener coherencia, por ejemplo, darnos cuenta de estos miedos y de tantas otras cosas más que vivir de la mente lógica nos limita, de nuestros sueños, de nuestros anhelos, de nuestra imagen personal, de los personajes que usamos, que tenemos usualmente, poder trascender las heridas de la infancia. Es tan importante seguir conectado a esa conciencia pura y desde ahí gobernar nuestra vida, gobernar nuestra mente, dirigirla. Entonces, ahí las oportunidades son infinitas, no hay oportunidades. O sea, no hay límites. Claro. No hay límites. ¿Por qué? Porque nuestro subconsciente, yo digo que es una lámpara de Aladino. Nuestro subconsciente es el gran poder de manifestación que nosotros tenemos. Pero claro, él ahora es el gran director de nuestra vida, pero se basa en eso que está en nuestro inconsciente, en ese libreto que está totalmente condicionado, con las creencias que nos limitan, con los mandatos, con esas cosas no resueltas que nos saltan el miedo y el enojo permanente. Entonces, ¿qué pasa? Él construye esa realidad, construye una realidad de miedo, de carencia, de desamor, de desaliento, de sufrimiento. En cambio, si uno gobierna a este subconsciente, a este gran director, gran manifestador de nuestra vida, a través de esta conciencia pura que somos, bueno, ahí yo voy a elegir. Nosotros tenemos esa capacidad de crear. Entonces, ¿qué quiero crear en mi vida? Bueno, entonces ahí yo me conecto con esta conciencia. ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero tener? ¿En qué estado quiero vivir? ¿Quiero vivir en un estado de alarma permanente o quiero vivir en un estado de confianza? Entonces, bueno, ahí tengo que hacerme cargo de empezar a cultivar ese estado de confianza. Es que además debe ser imposible vivir en estado de alerta, un desgaste total. Es que terminás agotado, hay gente que sí. Terminás agotado. Sí. Y nosotros tenemos a su vez una batería como el celular, que es nuestro cuerpo energético. Ese cuerpo energético, o sea, subsiste a través de las emociones que irradiamos, que tenemos permanentemente. Si nosotros tenemos, y es el que alimenta nuestro cuerpo físico, es una rueda, pensamientos, emoción, cuerpo energético, cuerpo físico. Entonces, si nosotros permanentemente tenemos ese estado de miedo, de alerta, nuestro cuerpo, nuestra batería, que es nuestro cuerpo energético, va a estar con poca energía y no va a poder nutrir esa parte de nuestro cuerpo físico. Entonces ahí aparecen las enfermedades.
Es toda una rueda. De eso tenemos que ser conscientes, que nosotros tenemos esa capacidad. Esa capacidad es un momento, yo creo que este es un momento de descubrir y de empezar a dudar de tu mente. No sos lo que tu mente te dice. A salir de tu mente, a empezar a dirigirla y con esta conciencia pura que somos, y desde ahí empezar a gobernar y a frotar este subconsciente que es el gran director de nuestra vida. Muy bien, clarísimo, chicos. Yo ahora los invito, Mari, a ir a una canción. Vamos a escuchar algo lindo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un cambio de micrófono, porque José nos está escuchando y dice, Mariana habla muy despacio y vos muy fuerte, o sea, se nota la diferencia de voces, pero tiene que ver con el micrófono seguramente. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a ir a un temita musical, vamos a hacer el cambio de micrófono y tenemos preguntas de oyentes. Bien, bárbaro. Entonces corto acá y vuelvo en un ratito. Eso debe ser. ¿Verdad que la José Rossi me mandó